porque nuevamente vuelve a ver que se han apartado. ¿Y esto qué significa? Que ellos estaban practicando cosas que habían causado la destrucción de sus muros. ¿Esto en qué tiene sentido? Pues mientras estaban ellos reconstruyendo, practicaban exactamente los mismos pecados que habían causado que esos muros cayeran. Ellos con una mano reconstruían la ciudad y con la otra mano la destruían al mismo tiempo. Con una mano estaban construyendo sus vidas y con la otra mano estaban destruyendo sus vidas. ¿Por qué? Porque debemos recordar que ellos continuamente le daban la espalda a Dios. Principalmente, ¿va? Lo mismo sucede con muchos de nosotros hoy en día. Con una mano llegamos al altar y clamamos a Jesús y con la otra mano estamos practicando el pecado de siempre, el pecado que quizás tenemos ahí arraigado, que no se ha eliminado de raíz. Por un lado solemos orar, leer las escrituras e inclusive ir a la iglesia y decir que está bien, pero por el otro lado solemos ir a los bares, a los clubs, cuando quizás llegamos a casa se ve pornografía en la computadora y literalmente estamos expuestos y nos vemos igual que ellos, que el pueblo de Israel. Los israelitas estaban regresando a sus viejos caminos. Ellos estaban construyendo literalmente algo nuevo, pero todavía algo viejo estaba en ellos. Y a lo largo del tiempo se ha dicho que los hijos de Israel, bajo la tutela de Moisés, en verdad salieron de Egipto. Pero algo de Egipto todavía estaba en ellos. Eso lo podemos ver en Hechos 7:39. Algunos de nosotros, siendo liberados de las cosas del mundo, pero por una parte del mundo todavía está en nosotros. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué a veces le cuesta dejar tal actitud? ¿Por qué a veces no logra vencer tal pecado? Porque a veces se le dificulta inclusive pasar tiempo con Dios, no sé, tratar de tener una devoción con Él, o simplemente el hecho de leer la escritura. A veces pues prefiere, ¿verdad? Prefiere ver otros programas o otro show, o prefiere distraerse por un momento. Hoy en día algo que comúnmente está afectando no solamente a los creyentes o a aquellos que conocen a Dios, sino en particular a toda la sociedad, es la demanda de estar pegado con las redes, estar muy atentos a lo que está saliendo, a lo nuevo. Solemos distraernos fácilmente con cualquier cosa. Y precisamente esa es una raíz que no nos detenemos a meditar, no nos detenemos a pensar, ¿verdaderamente he sido libre de esto? ¿Verdaderamente he cambiado mi manera, mi forma de vivir? Ahora que llegué a los pies de Cristo, he cambiado, estoy haciendo las cosas diferente. Saben, para tratar estos temas de verdaderamente ser libres, hay una cosa en esencial que todos compartimos, independientemente seas un creyente o no creyente, es que todos tenemos problemas en el corazón. Y precisamente ahí es donde radica todo. Si tú te pones a pensar, la actitud que tú tienes, o la forma en que te expresas, o la forma en que tú te logras relacionar, puede ser de una manera positiva o de una manera negativa, pero la forma en que tú actúas siempre proviene de tu corazón. Aquello que te apasiona, aquello que te llama mucho la atención, que quizás no puede ser la escritura, pero quizás en tu corazón hay algo que te llama más la atención, que no sea la palabra de Dios, ahí hay un problema. Y a veces uno no suele pensar, no suele sentarse ahí en el sillón o en la cama y pensar, ¿qué es esto que me está deteniendo? ¿Por qué no he lograr esos cambios que me he propuesto? Cuando usted inició este año 2024, estoy seguro que se propuso muchas metas. Una de ellas quizás, no sé, ejercitarse, ir al gym, tener una mejor dieta, realizar algún deporte, alguna actividad, meterse en una carrera, etcétera, etcétera. Tú comienzas bien. En un principio das buenos pasos y continúas hacia adelante. Pero posterior a eso, llega un momento en el que tú declinas. Y ya no lo haces constantemente, ya no lo estás haciendo con un deseo. Pues eso sucede en la vida del cristiano. Es similar.
Tú quizás a inicios de este año te propusiste, voy a llegar a casa, voy a pasar más tiempo en la escritura, voy a leer más la Biblia. Quizás te propusiste en tu corazón, voy a comenzar a orar más, a tener devociones personales con el Señor, o inclusive te propusiste en tu corazón, el año pasado falté a la iglesia, este año voy a mejorar con mi asistencia en la iglesia. Pero a veces lo que te frena, lo que te detiene para que tú no crezcas, es esos problemas que hay en tu corazón. A veces hay un tipo de raíz de amargura que te está deteniendo, y eso evita que tú te acerques más a Dios. Y a veces lo pasamos simplemente por alto y creemos que simplemente es nuestra actitud. No, es que así soy yo. Pero debemos recordar que nosotros tenemos que parecernos y tener un carácter de Cristo. Y por ende la amargura no puede estar dentro de nosotros. No debemos guardar rencor. Tenemos que ser muy determinantes. Me viene a la mente, ¿verdad?, cuando Daniel y sus amigos, ellos se propusieron en su corazón, determinaron en su corazón guardarse para Dios y no ser contaminados por Babilonia, que era la tierra en la cual ahora se encontraban. Tú como creyente, tú como cristiano, o tú como alguien que quizás está tratando de acercarse a Dios, te ves expuesto en el mundo, en la sociedad, y muchas de las veces eso influencia mucho más en ti que tú en ellos, y eso evita que tú puedas presentar pues un cambio de verdadero. Eso evita muchas de las veces de que tú puedas demostrar que ya has sido libre. Y les reitero nuevamente, existen cosas que no necesariamente podemos adjudicar que son espíritus que están dentro de nosotros, que es lo que nos evita. A veces simplemente es nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra forma de actuar, inclusive de pensar. La Escritura dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué nos pide explícitamente que debemos renovar nuestra mente? ¿Sabes? Cuando tú te levantas para alistarte, ir al trabajo, tú ves cosas que de inmediato ensucian tu mente, que de inmediato te roban la atención. Y quizás si tú venías del servicio, algo pasó y te distrajo. Y ya perdiste quizás ese gozo, ese deleite que traías, ¿verdad?, por el mensaje. Y algo te robó la atención. Muchas de las veces algunos tenemos batallas en la mente, tenemos una guerra y no podemos a veces vencerla. Y es por eso que la Biblia nos pide que renovemos nuestra mente. Tenemos que tener esa mente de Cristo, constantemente estar renovándola para poder verdaderamente ser libres. Otra de las cosas que quizás afecta y que nos evita el verdaderamente ser libres es nuestra forma de vivir. Cuando tú vienes a Cristo o cuando tú aceptaste al Señor, estoy seguro que comenzaste bien, comenzaste a tener cambios, vamos a llamarlo, cambios físicos, cambios que se vieron radicalmente en ese momento. Pero al pasar del tiempo, nuevamente esos cambios ya no se ven. Tu forma o tu estilo de vida te ha llevado a que te alejes de aquello por donde tú empezaste bien, por donde tú comenzaste con excelencia, y esa nueva forma de vida que tú has estado adoptando para nada se parece a como empezaste. ¿Qué significa eso? Claro está que cuando tú estás en el primer amor de Cristo, todo es bonito, todo se siente con alegría, pero al pasar del tiempo vas sintiendo que ese gozo se va perdiendo, porque la forma de vida que tú llevas o ese estilo de vida que tú llevas no lo cambiaste realmente. No lograste pedir quizás a veces por medio de la oración al Señor que te cambiara. Empezaste bien, pero luego se te olvidó y esa forma de vivir continuó ahí. Y hay algo que como creyentes, como cristianos, creemos que a veces ya lo tenemos resuelto, y es nuestra falta de oración. ¿Sabe? Es una vergüenza que nosotros, que decimos que somos los representantes de Dios, no le busquemos. El cristiano debe buscar tiempo para la oración. Esto implica ejercicio. ¿Sabe? Cuando usted ve las Olimpiadas o aquellos grandes hombres que concursan, que practican algún deporte,
Ellos constantemente se están ejercitando, están manteniéndose en forma. El cristiano también implica eso. Muchas de las veces para que tú puedas ser verdaderamente libre, libre de pensamientos erróneos, necesitas la oración, la perseverancia, la disposición del corazón. Sobre todo las cosas, entender que es una necesidad orar, para que tú puedas seguir creciendo, para que tú puedas seguir mejorando y avanzando en las cosas del Señor. Un ejemplo claro es cuando usted come esa carne que la degusta con excelencia. Al comérsela, eso es agradable para su paladar. Pero por encima de comer para deleitarse, el comer es una necesidad. Yo creo que todos aquí lo entendemos claramente. ¿Cuántas veces no en una reunión nos hemos deleitado con una carne asada, con una discada o con una botana que para nosotros nos deleita? Y muchas de las veces lo hacemos simplemente por necesidad. Lo mismo es en la oración, es una necesidad. Si usted no come, se muere. Y así es la oración. Algo que he aprendido es que el día que usted deje de orar, o el día que yo deje de orar, ese día yo comienzo a morir espiritualmente. Es por ello que por encima de los otros aspectos que he mencionado y que se encuentran en este caso en la oración debemos verlo como la gran necesidad de la vida espiritual del creyente. El creyente que no ora, lo recalco nuevamente, se muere, se seca. Como el Señor le dijo a Pedro, si no oras y no andas en el Espíritu, vas a caer en tentación. Si usted no ora, usted va a ver cómo esos pecados se vuelven dominantes en su vida. Es por eso que muchas de las veces usted se pregunta, pero ¿cómo es posible que aún yo no puedo ser libre? ¿Cómo es posible que yo no puedo dejar de hacer esta actividad? ¿O cómo es posible que yo no puedo dejar este pecado? ¿Alguna vez se ha puesto a examinar si realmente pasa tiempo de oración con Dios? Muchas de las veces son casos particularmente, lo agrandamos, ¿verdad? Agrandamos ese problema que tenemos en casa, y a veces la respuesta está en la oración. Y es algo que quizás lo dejamos en último lugar, lo pasamos muy por desapercibido, lo vemos como algo que no es necesario, pero crean que es realmente necesario, es una necesidad. Si usted no ora, usted va a ver cómo esos pecados se van a volver muy dominantes, y luego se va a preguntar, pero ¿cómo es posible que no dejo de hacer esto? Porque usted no ha orado. Si usted no ora, usted va a ver cómo las malas amistades se tornan atrayentes y comunes. Aquí yo creo que quizás muchos de nosotros podemos vernos reflejados. Muchas de las veces hay amistades que influyen más en nosotros. Hay amistades que quizás a simple vista no parezcan malas, pero muchas de las veces esas amistades se vuelven dominantes hacia nosotros. Las conversaciones en las cuales tú te ves allí influenciado, muchas de las veces toman primer lugar, y tú te conviertes en parte de ello. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo? Él dijo que nosotros éramos la luz de este mundo. Muchas de las veces no cumplimos eso. No nos volvemos luz en medio de esas tinieblas, en medio de esas conversaciones que quizás atacan al cristiano, o esas conversaciones que atacan nuestra postura o nuestra forma de vivir. No nos convertimos luz en ese momento. ¿Y sabe por qué? Porque muchas de las veces no tenemos la capacidad. Como no hemos orado, no tenemos esa fortaleza espiritual para poder entablar buenas conversaciones, para entablar buenas relaciones laborales inclusive. Si usted no ora, va a ver cómo la amargura, el enojo, la rabia inclusive, serán una constante en usted. ¿No se ha preguntado por qué muchas de las veces cuando llega a casa de repente desata toda la ira que trae contra sus hijos? ¿No se ha puesto a pensar por qué muchas de las veces tiene una mala actitud con su esposa, con sus hijos, con sus amigos? ¿Por qué? Porque se deja vencer por esa debilidad, o mejor dicho, por ese carácter que tiene usted, porque no lo ha trabajado. Claro está que la Biblia dice que debemos evitar que la ira se ponga sobre nuestro ojo. Sin embargo, debemos recordar que el Señor nos dio algo que podemos dominar,
Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino que Él nos dio un espíritu fuerte, un espíritu de valentía. Y debemos ser determinantes cuando nosotros estamos experimentando esto. Si de repente estás experimentando el enojo, tú debes acudir de inmediatamente al Señor. Y quizás tienes que entregar eso que quizás está lastimando en ese momento o te está cegando. También, si usted no ora, va a ver cómo las cosas de este mundo atrapan sus pensamientos. Y creo que aquí es donde la mayoría tendemos a tener problemas. ¿Sabe algo? Muy difícilmente yo voy a saber lo que usted tiene en su corazón o lo que usted está pensando, porque yo no puedo ver a través de su vida. No se me permite, ¿verdad? No tenemos esa capacidad de ver lo que hay en su corazón, pero sabemos que Dios sí sabe. Dios sí sabe, y lo que hay en sus más profundos pensamientos que usted pueda llegar a tener. Quizás muchas de las veces esos profundos pensamientos que quizás no ha entregado a Dios, no se los ha dado, o inclusive no se los ha llevado ahí, ¿va? No ha podido ser libre. La mente es una guerra, es una batalla muy grande que todo cristiano experimenta día con día. Es una guerra constante, y yo puedo decir que es una de las más grandes batallas que vamos a tener hasta el día de nuestra muerte. ¿Sabe? Es por eso que usted tiene que tener una mente renovada en Cristo. No simplemente se trata con leer la Escritura, no simplemente se trata con ayunar o inclusive orar, sino es de todos los días practicarlo. Todos los días tiene que poner en práctica lo que Jesús ya le ha dado. En definitiva, podemos decir que si usted no ora, va a fracasar. ¿Y esto a qué nos lleva? A que si usted no ora, verdaderamente no va a ser libre. No va a ser libre, será muy difícil. También tenemos costumbres que quizás no hemos dejado de hacer. Esa vieja manera de vivir, ¿realmente la hemos cambiado? Esta es una pregunta que le lanzo a usted. ¿La manera en que usted vivía antes, realmente la ha cambiado? Le pregunto aquí, ¿eso que usted llamaba vieja vida puede relacionarse con lo que usted tiene todavía de Egipto aún en su corazón? Aquello que gozaba o en lo cual se deleitaba su corazón cuando estaba en el mundo o antes de llegar a los pies de Cristo. Ese Egipto que está en su corazón, ¿lo ha sacado? ¿Ha permitido que el Señor quite eso de su corazón? Si no es así, la recomendación principal es de que usted tiene que llegar a los pies de Cristo, tiene que llevar eso en oración y tiene que entregárselo al Señor para que usted pueda ser verdaderamente libre. Dios, a decir verdad, nos quiere en un lugar de humildad y arrepentimiento, y un sincero arrepentimiento. Él quiere que tengamos un constante caminar en victoria y un caminar que venza al enemigo siempre. Lo cual, esto me lleva a pensar a lo siguiente. Siglos antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías profetizó que Dios enviaría un libertador a la humanidad, el cual libertaría a la humanidad, y Jesús mismo se puso de pie en una sinagoga judía. Recordemos aquel día, ¿verdad? Era un día de reposo, y él recordó al mundo esta profecía cuando la leyó. Él dijo lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso lo podemos leer en Lucas 4, 18, 21. Algo que aquí se menciona es que Él ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Hubo una época en la cual tú estabas oprimido. Jesús estaba proclamando al mundo entero: mi misión en la tierra es liberar cada vida oprimida. Liberar significa libertar de toda esclavitud, deshacerse de todo aquello que oprime al ser humano, que aquello que oprime al hombre, a la mujer, al niño, al joven.
si tú crees en la verdad de las palabras de Cristo, entonces sabes lo que realmente Él está diciendo. Yo he sido enviado a liberar tu vida, a soltar tu vida de toda opresión y esclavitud. He venido a dar libertad a tu espíritu. Eso es lo que ha venido Jesús a hacer con nosotros hoy en día. El día que tú le recibiste, el día que quizás tú hiciste esa oración de fuego, el día que tú entregaste tu corazón, ese día Jesucristo te hizo libre, verdaderamente libre. Pero el problema está cuando nosotros permitimos que nuevamente venga Egipto a nuestro corazón, aquellas malas costumbres, aquella mala forma de vivir que tenemos antes. Nuevamente, poco a poco le vamos dando cavidad y nuevamente volvemos a ser esclavos del pecado. Quizás a veces no cortamos de raíz esa amargura, o no cortamos de raíz ese pecado que hay en nosotros, y nuevamente comienza a brotar y volvemos a ser esclavos. Saben, no solamente Jesús, sino también Pablo predicó acerca de la libertad gloriosa que los hijos de Dios experimentan. Él instó a los Gálatas diciéndole: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto lo podemos leer en Gálatas 5:1. Hay una libertad de la cual gozamos, y es la que Cristo nos dio, con la cual nos hizo libres, porque la palabra dice que verdaderamente seréis libres. Él nos ha dado una libertad de la cual tú y yo podemos gozar. Es por eso que a veces se siente muy triste cuando vemos que alguien se aparta de los caminos de Dios y vuelve otra vez a la esclavitud del pecado. Debemos recordar que Cristo vino a liberarnos de una vida miserable, porque así es la realidad. Teníamos una vida miserable. Si lo creemos, ¿por qué seguimos viviendo de la misma manera miserable? Si tú crees esto, la pregunta aquí es: ¿por qué sigues viviendo de esa misma manera? ¿Es acaso porque pensamos que una vida totalmente libre de temor y culpa es simplemente demasiado increíble? ¿Una vida sin una pesada carga de condenación o depresión? ¿Una vida en la presencia de un Salvador gentil y amoroso que tiene cuidado de todas nuestras necesidades? Piensa, medita en esto. Sé que a veces puede sonar demasiado bueno para ser cierto, pero hay que creer. Por esa razón, exactamente, la clave de vida que Cristo quiere que cada uno de sus hijos disfrute, y no solo alguno de sus hijos, sino todos ellos, en esta vida que Él ya nos otorgó gratuitamente, es que simplemente confiemos en Él y que Él es el que la da. También cabe recordar, ¿verdad?, que cuando Jesús nos otorgó esa libertad, tenemos que tener muy en cuenta de que no debemos volver otra vez o jugar con esa libertad que el Señor nos ha dado. Aplicar esa libertad que Jesús nos otorgó implica ser, y en esto voy a ser muy enfático, porque es algo que como mexicanos estamos muy catalogados, y es algo que quizás cuando tú lo escuches te va a sonar un poco confrontante, y estoy hablando de la disciplina. Hablar de la disciplina en la vida del cristiano suena muy chocante, la verdad. Cuando tú escuchas hablar de la disciplina, de inmediato te choca, porque honestamente, con honestidad, somos muy catalogados por ser flojos, por ser muy perezosos. Pero cuando hablamos de la disciplina cristiana, ¿en qué enfatizamos? Pues debemos disciplinarnos a nosotros mismos para orar, que es como ya mencioné. Tú tienes que aprender a ser muy disciplinante contigo mismo. Debes marcar esa disciplina en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta muchas de las veces. Quizás para ti la disciplina puede sonar por momentáneo. Hoy lo hago, el día de mañana no. Hoy empecé bien, pero mañana lo continúo. Y así solemos ser. Pero tienes que aprender a disciplinarte a ti mismo, y en exclusivo para orar. Otra de las cosas que también quiero enfatizar es para leer la Biblia. Tienes que aprender a ser disciplinativo contigo mismo para leer la Biblia.
Tienes que sacar tiempo para leer la escritura. ¿Sabe? Es muy difícil que tú puedas llegar a hablar de Cristo si no lo conoces realmente. Es muy difícil que tú puedas defender aún inclusive a Jesucristo allá en las calles, allá afuera, o de repente que te encuentras en un debate si no conoces la escritura, si no conoces los principios fundamentales. Por eso que tienes que aprender a ser muy disciplinativo contigo mismo. La disciplina no es malo, al contrario, es muy buena porque nos ayuda a mejorar y tener una calidad de vida mejor y buena. También yo creo que quizás tus papás, tú como niño, tú como joven te lo han de haber dicho, que tienes que levantarte y madrugar a veces. Aquí entra la disciplina para levantarte. Porque cuando llegues a viejo, aunque tú no lo creas, si tú practicas la disciplina, esto te va a ayudar. Va a ser muy difícil que tú dejes de hacer esas actividades que aprendiste cuando eras niño o cuando eras joven. Y quiero nuevamente enfatizar en el primer punto, disciplinarte acerca de la oración. Sabes, los grandes hombres de Dios fueron muy usados. Y cuando la gente los ha entrevistado, o las pocas entrevistas que tú puedes leer acerca de ellos, es que fueron hombres de oración. La disciplina que ellos tenían era llevar una vida de oración. Yo creo que la principal o del hombre o del mejor hombre que podemos hablar es de Jesucristo. Él nos dejó esto. Cuando tú lees las escrituras del Nuevo Testamento, tú te vas a topar en cada momento, en cada particular acto que Jesús hacía, Él sacaba tiempo para la oración. La mejor disciplina que tú puedes hacer es aprender a sacar tiempo para la oración. Soy muy enfático en esto porque la construcción de un cristiano o el sostenimiento que el cristiano va a tener es por medio de la disciplina orando. Jesús fue un hombre de oración, fue un hombre de fe, y eso está más que claro que decir. Pero aquellos hombres que siguieron los pasos, vemos a Pedro, vemos a Juan, inclusive vemos al apóstol Pablo, y pudiera mencionar a otros más. Todos ellos se volvieron muy disciplinativos con aquello que Jesús les había enseñado. Yo creo que para llegar a tener ese cambio o verdaderamente ser libres, tenemos que practicar la disciplina, una disciplina cristiana. Sé que quizás muchas de las veces puede sonar chocante, o si tú no eres una persona que lo practica o eres alguien perezoso, te va a ser muy difícil comenzar a realizar este tipo de actividades. Pero si te das cuenta, todos los problemas que ahorita mencioné, los problemas que radican en el corazón, en la mente, en tu forma de pensar, en tu actitud, la raíz que brota dentro de ti o en tu corazón, muchas de las veces tú lo vas o mejor dicho, cuando tú te vuelves una persona disciplinada en la oración, vas a poder vencer, vas a poder mejorar. ¿Sabes por qué hoy en día cuando tú vas a la iglesia a orar o al tiempo de oración, ves muy poquito? Son pocos los que van, porque nadie tiene esa disciplina. Nadie se levanta y lo primero que hace es ir a orar. Te levantas y lo primero que haces es ir al baño, que no está mal, ¿verdad? Pero de inmediato no corres a darle gracias a Dios. No corres a agradecerle por esa oportunidad que te ha otorgado de vivir una vez más. Yo creo que la disciplina es algo que tenemos que materializar en nosotros, dentro de nuestro corazón. Debemos ser personas disciplinantes. Cuando mencionaba el aspecto de los problemas que suceden en nuestro corazón, es porque es muy atacado. ¿Sabes? Hoy en día, todos los problemas que quizás se ven arraigados en la sociedad se produjeron en el corazón. Tú como creyente, y si quizás no eres un creyente, debes guardar el corazón. Porque sabes, en el caminar del Señor, nosotros vamos a ser heridos. Y aunque suene extraño, eso es normal. Pero por encima de cualquier herida, tú tienes que colocar al Espíritu Santo allí.
porque solamente Él puede sanar lo que las personas te han hecho. Muchos de nosotros de seguro hemos experimentado daño, vituperios, no sé, mentiras, chismes, se han levantado falsos testimonios contra nosotros, por aquellas personas que quizás no han cambiado, siguen todavía teniendo una vida que no es agradable al Señor, todavía no han sido verdaderamente libertados por Cristo. Está más que claro decir que las personas te van a lastimar, porque esto es una realidad que vivimos, y no solamente en la iglesia, sino allá afuera, las personas te van a lastimar, y es algo que pasa, y lo peor aún, o es peor decirlo, pero aún dentro de la iglesia, esto pasa, las personas te lastiman, pero no por eso te puedes apartar de Dios, porque el hombre te va a fallar con seguridad, pero el que nunca te va a fallar, ese va a ser Dios. Dios nunca te va a fallar. Por encima de todo, debes colocar al Espíritu Santo allí. En estos últimos días, la Iglesia de Jesucristo está experimentando una fuerte batalla. Aunque tú no lo veas o quizás tú no lo escuches, pero hoy en día la Iglesia está siendo muy atacada. Es por eso que a veces los cristianos no han cambiado. Llevan un estilo de vida muy tranquilos, no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Pasamos por desapercibido todo aquello que está reteniendo, que está deteniendo que el reino de los cielos avance. No nos ponemos a pensar o quizás no estamos tomando las medidas adecuadas, ¿verdad? No estamos protegiendo el evangelio en cierta manera. Hay muchos problemas de los cuales pudiéramos hablar, que vivimos día con día, pero la única manera para ser verdaderamente libres es cuando permitimos que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, comience a renovar nuestro corazón. Debes recordar aquel pasaje, ¿verdad?, que se nos narra cómo esos huesos secos el Señor colocó un nuevo corazón. Muchas de las veces tú y yo necesitamos eso. Necesitamos un nuevo corazón. Como el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de ti. Lávame de mi pecado, límpiame de mis maldades. A veces no hacemos ese tipo de oraciones porque no nos consideramos, ¿verdad? Nos consideramos dignos, pero no, realmente somos indignos ante el Señor. Ante su presencia tú y yo seguimos estando sucios todavía, ¿verdad? Porque día con día el pecado está ahí. Debemos recordar también que en estos tiempos el amor de muchos se ha enfriado. Como bien mencioné, es por eso que muchos te lastiman. Aquellas personas que te han lastimado es porque no han tenido el amor. Pero tú puedes marcar esa diferencia. Tú puedes cambiar eso. ¿Sabes que Jesús nos llamó a una revolución? Precisamente nosotros vamos en contra de lo que quizás a veces la política establece o quizás la sociedad establece o inclusive a veces aquellas leyes, ¿verdad?, que van en contra de lo que creemos. Precisamente es por eso que fuimos llamados a una revolución. Debemos tener muy presente esto. Y quizás hasta este punto tú ya has identificado esas áreas donde necesitas cambiar, ya sea tu estilo de vida, ya sea tu forma de hablar, el lenguaje en que te comunicas, los amigos, ¿verdad?, que quizás tienes, que quizás muchas de las veces eso es lo más complicado. Puede llegar a ser muy difícil dejar esas amistades, porque como seres humanos tendemos y es necesario relacionarse, pero a veces no se nos es tan factible dejar esas amistades. Batallamos mucho. Pero como bien mencioné, a veces ese puede ser un Egipto que está dentro de tu corazón, que te está impidiendo que tú tengas un cambio verdadero, un cambio real, un cambio que sea visible ante los demás. Porque todavía sigues permitiendo que ese Egipto reine en tu corazón, que todavía sigues permitiendo que el pecado venga a ti y te abrace. Todavía no le has dado la oportunidad a que Jesucristo entre a tu corazón y te haga verdaderamente libre. Y sabes, la libertad que Jesús nos dio, nos otorgó,
al momento de pagar ese precio en la cruz. Es una libertad que hoy en día podemos gozar, verdaderamente la podemos gozar. Pero una libertad en Cristo, o una libertad plenamente en Cristo, no es tomar las cosas a la ligera, no es jugar con la palabra, o no es tomarlo en vano. Va mucho más allá. Aunque quizás para algunos esto podrá sonar ridículo, pero para verdaderamente a veces ser libres, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardarnos en santidad. Y yo creo que ese es uno de los temas que muchas de las veces genera conflictos entre nosotros. Porque lo que a ti te parece santo, para mí no puede parecer. Pero todo aquello tú tienes que llevarlo a la Escritura, tienes que filtrarlo por la palabra de Dios, tienes que examinarlo. No puedes simplemente decir yo creo en esto por esta razón, o por tu concupiscencia, como la Biblia lo menciona. Tienes que llevarlo, filtrarlo y verdaderamente ver qué es lo que dice la Escritura. También quiero hacer mención, ¿verdad? Quizás muchas de las veces para ser verdaderamente libres tenemos que aprender a perdonar. Y este es un tema que cuesta muchas veces entre nosotros como creyentes. Se nos dificulta. Está más que decir que cuando alguien perdona, el que más gana es el que perdona realmente, más que el perdonado. Porque solamente el perdón puede llevarte a la reconciliación. Y si no existe una reconciliación, es muy difícil que haya una restauración. Cuando hablamos acerca del perdón, el mejor ejemplo que podemos ver es el de Cristo. Él nos perdonó. Él pagó el precio del perdón por nosotros. Fuimos perdonados por su sangre. Y yo creo que la esencia del cristiano debe ser eso también. Debe ser un reflejo. Aunque quizás para muchos les cuesta a veces llevarlo a la práctica, el perdonar, es necesario hacerlo. Hoy en día estamos viviendo una época muy conflictiva entre padres e hijos, que muchas de las veces eso también es algo que detiene y evita que tú seas verdaderamente libre. Sabes, en Malaquías 4, 5, 6 podemos leer que en los postreros días el Señor iba a enviar a Elías, que iba a ser una persona que se iba a encargar de convertir el corazón de los padres hacia los hijos. Hoy en día, si tú te pones a pensar acerca de convertir, que también tiene una connotación a lo que es reconciliación, es algo que se batalla, es muy difícil, y creo que es de lo que solemos nosotros más experimentar, pero menos demostrar. No demostramos eso a veces. Pero sin embargo, hoy en día, gracias a la medicina, a la ciencia, inclusive a las terapias, podemos llegar a la raíz de esos problemas, de esas experiencias que desafortunadamente nuestros padres vivieron y quizás nos heredaron a nosotros. Y muchas de las veces eso que nuestros padres nos heredaron nos generan conflictos personales. Y eso también evita que seamos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque esto afecta nuestra visión. Tú como padre, tú afectas a tu hijo si tú no has resuelto ese problema que todavía yace en tu corazón, que todavía hay un conflicto ahí interno contigo. Hay muchos dichos, ¿verdad? Y uno de ellos es que suelen decir que como somos, nos reproducimos, o lo que el padre hace con su hijo, este lo va a repetir. Lamentablemente, la tierra está muy herida, y es una herida que no sana, y es una herida ocasionada por esa brecha tan grande y tan profunda entre padres e hijos. Y precisamente esa es una causa de las crisis que vivimos hoy en día, con el caos, la confusión, el conflicto que reina en la tierra. A veces proviene ahí mismo del hogar. Y yo quiero que continúes meditando en esto. Piensa en esos problemas que quizás
te han detenido hasta este punto de tu vida, que no te han dejado avanzar, que no, quizás no son de construcción efectiva para que tú seas un cristiano renovado, para que tú seas un cristiano con una mente renovada, con un corazón nuevo. Piensa, medita en aquellas circunstancias que quizás oprimieron tu vida en el pasado y otra vez lo estás haciendo. Comienza a recordar, quizás hubo un momento en el que empezaste bien, pero lamentablemente te has desviado. Hay un tema que muchas de las veces pasamos por alto y son los cambios profundos. Muchas de las veces tú y yo creemos haber experimentado un cambio profundo, radical, verdadero en nuestro corazón, pero a veces no es así. A veces lo que creemos no es en realidad lo que hemos o reflejamos. ¿Sabes? Podemos verlo en los discípulos. Ellos estuvieron con Jesús, fueron enseñados por el Maestro. Mas sin embargo, cuando experimentaron el arresto de Jesucristo, se vio que realmente todavía no habían experimentado un cambio, porque de inmediato se alejaron, abandonaron al Maestro, sino que fue más hacia adelante, cuando viene el Espíritu Santo y reciben esa ayuda, reciben la unción y experimentan un cambio profundo. Tal vez tú todavía no has experimentado o crees haber experimentado, pero lamentablemente la actitud que a veces uno tiene o la forma en que está relacionándose con los demás, pues muestra un reflejo de que no ha sido verdaderamente cambiado. Tu corazón todavía tiende a retener la amargura, tu corazón todavía trata de llevar esa vida vieja, todavía te sientes encaminado a esa vieja o forma de vivir y no estás construyendo algo nuevo con Cristo. Así que nuevamente te pregunto, eso viejo que estaba en tu vida o aquel Egipto que tenías en tu corazón, ¿todavía se presenta? Si eso es así, examínate bien y conviértete en una persona determinante y comienza a sacar eso de tu vida. Muchas de las veces son cosas muy sencillas. Por ejemplo, si tú tienes problemas o tienes batallas con el hecho de llegar del trabajo a tu casa o de cualquier actividad y llegas a casa y lo primero que haces es conectarte a la red o estar ahí en el Face, en el Insta, WhatsApp o qué sé yo, comienza a dejar poco a poco eso. No digo que lo vayas a quitar totalmente, porque son herramientas que se nos han presentado y son de mucha edificación, pero debes colocar en primer lugar el pasar tiempo con el Señor. Así que si hay algo en tu vida que te está evitando que tú pases tiempo, examina eso y determina en tu corazón cambiar eso. Y ya con esto finalizo y quisiera extender una invitación. Si hay algunas peticiones que quizás aquellos oyentes que escucharon esto, ¿verdad?, quieren exponerla, con muchísimo gusto las vamos a estar atendiendo. Puedes comenzar a dejar tu petición y vamos a estar orando por ellas. Ok, Josefina Escalante dice: ora por mí porque tengo muchas dificultades para buscarle a Dios en oración. Me da sueño, me duele algo, todo pasa, pero de verdad quiero de Dios. Amén. Josefina Escalante. Alejandra Antunés: hola, buenas tardes, buenas noches, les pido que ore por mis hijos. Tengo 3 y 2 de ellos están en el mundo. Tienen 23 y 19 años, que Dios los salve. Carlos también nos extiende una petición. Debemos conocer las escrituras para defendernos, de lo contrario Dios te bendiga, joven, saludos. Vanessa Rodarte: yo salí lastimada de la iglesia, me fui por tonterías y claro que regresé después, pero debemos tener cuidado con los demás porque podemos lastimarlo. Amén. Jonathan: amigo, tengo problemas en mi matrimonio, ¿podrías orar por mí? Claro que sí. Jaciel: podrían orar por mí porque tengo rencor hacia mi padre porque siempre ha maltratado y ha sido malo. Amén. Claro que sí, vamos a orar por tu padrastro.
Jaciel, ya que desde pequeño estuvo conmigo. Amén. Quedan unos minutos, así que también está Daniel. Pido oración por mi padre que es alcohólico, se llama Edgar. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Quizás si tú estás escuchando eso, también te pido que ahí en el sitio donde tú te encuentras, ya sea en tu casa, manejando, en tu recámara o donde sea que estés, esas peticiones que fueron expuestas también llévalas contigo. Señor amado, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, aleluya, porque por medio de ti, por medio, Señor, aleluya, de estos medios de comunicación podemos extender tu mensaje, Señor. Te pido, Señor, y te ruego en el nombre de Cristo Jesús, que tiene poder sobre todas las cosas, por estas peticiones que fueron expuestas, Señor, que seas tú obrando, que seas tú ahí sanando esa herida que quizás hay en el corazón del hijo, que quizás aquel padre dañó sin darse cuenta, que quizás no le otorgó el perdón, Señor. Obra tú ahí y trae esa sanidad que necesitan con urgencia. Solamente tú eres el único que puede operar, Señor, en el corazón de ellos. También te pido, Señor, por la vida, Señor Jesús, de nuestra hermana, que pide por sus hijos, Señor, para que la salvación venga a sus vidas. Señor, todos aquí llegamos por medio de alguien que nos compartió el mensaje. Así, Señor Jesús, yo te pido que tú envíes esos mensajeros, que seamos nosotros, que tomemos la iniciativa y llevemos tu palabra, Señor, a esos corazones que tienen necesidad de ti. También te pido, Señor, por esos matrimonios que están pasando problemas, adversidades, que quizás tienen conflictos y no han podido resolverlos. Señor, trae esa sabiduría, Señor, para que puedan poder solucionar esos problemas, que quizás empiezan pequeños, pero como seres humanos, Señor, tendemos a cometer el error de elevarlos y no nos ponemos a pensar en aquellas dificultades o en aquellos problemas que vamos a generar, y muchas de las veces transmitimos esa herencia a nuestros hijos. Señor, te pido, Señor, por cada oyente que escuchó este mensaje, que lo pueda retener en su corazón y que lo pueda poner en práctica el día de mañana. Así de igual manera te pido por Shekinah, Señor, aleluya, que es una radiocomunicación, Jesús, que está siendo de bendición para las vidas. Que tú sigas, Señor, otorgándole, Señor, los medios, que tú promuevas, Señor, aleluya, porque tú eres el único que trae esa promoción. Que tú sigas poniendo esos medios para que más vidas sean alcanzadas. En tu nombre oramos, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno. Amén, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias por escuchar tu programa radial Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio. Por Shekinah Radio. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente Libres. Verdaderamente Libres. ¿Libre quieres ser?